El camino a la libertad no es el camino más fácil, pero es el camino más excelente y que a la larga realmente trae gran victoria. Cuando hablamos del camino de la libertad, en primer lugar no podemos dejar fuera a Jesús. Y si hablamos de difícil, a Jesús le costó su vida preparar el camino para que tú y yo podamos alcanzar la libertad y el perdón eterno, la salvación eterna. A Él le costó todo. Entonces nosotros necesitamos, yo les tengo que confesar, mi libertad ocurrió en el momento cuando entendí todo lo que Jesús había hecho en la cruz. Y me di cuenta mientras miramos a otra gente que tiene la culpa de nuestra derrota, nunca alcanzamos la victoria. Cuando nosotros aprendemos a mirar a Jesús que pagó por nosotros todo en la cruz, empezamos a tomar nuestra victoria y a perdonar también a otros. Yo quiero decirte, muéstrame una persona que no ha perdonado y yo te mostraré a alguien que vive en ruina emocional, espiritual y económica. Ese es el resultado de no perdonar. Es el resultado de no perdonar. Pero muéstrame una persona que ha recibido el perdón de Jesús y siempre perdona inmediatamente cuando se le ofende. Y yo te mostraré a alguien que camina en paz y en una vida exitosa. Hay demasiadas personas que han quedado a mitad de camino en el perdón, que no han completado el camino de perdón. O quizás les pareció muy difícil y lo dejaron ahí y no tomaron lo que Jesús realmente les quiso dar. Entonces yo creo que este es un tema demasiado importante para nosotros en este tiempo, porque estamos sufriendo muchos embates. Estamos en un tiempo difícil donde la gente son amadores de sí mismos, donde la gente son egoísta, donde la gente busca el bien propio sin pensar en el del prójimo. Entonces recibimos golpes constantes. Y si no tenemos la capacidad de perdonar inmediatamente, vamos a ser arrastrados por el raudal envenenado de la amargura. Eso necesitamos tener muy en cuenta. Hay varias historias que hablan del perdón, pero una que siempre uso está en Mateo 18, donde Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía varios siervos y uno tenía una deuda impagable y vino y le pidió misericordia y el Señor tuvo misericordia de él. Y sale él y en vez de salir feliz y perdonar a aquel que le debía poco, estaba a punto de estrangularlo. Y escucha el Señor eso y se enoja mucho con ese siervo y le manda a meter en la cárcel. Y la deuda perdonada vuelve a él. Eso es lo que pasa. Dice que va a la cárcel y no va a salir de ahí hasta que pague toda la deuda. La realidad de este hombre es que no tenía cómo pagar la deuda. Era una deuda impagable. Y queda a cargo de los carceleros, espíritus demoníacos.
espíritus de ruina, de amargura, que solamente estiran para abajo. Y así va a pasar con cada quien que no perdona a su prójimo, dice Jesús. Dice el verso 34, tan enojado estaba el rey que lo envió a las cámaras de tortura hasta que pagara el último centavo. Así hará mi Padre Celestial al que se niegue a perdonar a algún hermano. Tremendo. Y yo creo que en esas prisiones hay muchas personas hoy. Y quizás es por la falta de entendimiento del perdón o de la falta de perdón. Mientras preparaba esa prédica, pensé yo en las víctimas del Icuaulaños. Y con todo respeto y el dolor que han pasado, pensé en la forma como pasó todo y cómo no quisieron perdonar y cómo no aceptaron un acuerdo y cómo terminaron sin cobrar, porque los abogados probablemente se llevaron todo. La amargura le llevó para abajo. La amargura te deja ciego, te deja sin sabiduría para tomar buenas decisiones. Te deja a cargo de estos espíritus torturadores. Entonces ahí en la cárcel no hay luz. No hay luz para ver el camino, no hay luz para ver a dónde ir. Es impresionante lo que pasa cuando no queremos perdonar. Y muchas veces uno escucha, yo quiero pero no puedo. Estoy en el proceso, algún día voy a perdonar. Y yo creo que eso es arriesgar tu eternidad, arriesgarlo todo. Necesitas el perdón de Dios, pero el perdón de Dios es inalcanzable si no perdonas a tu prójimo. O sea, no puedes pasar por encima de tu prójimo a Dios. Y muchas veces queremos ignorar al otro y nosotros con Dios estamos bien, pero eso no es posible. Dice Mateo 5:14, su Padre Celestial los perdonará si perdonan a los que le hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su Padre no los perdonará a ustedes. Repito, su Padre Celestial los perdonará si perdonan a los que les hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su Padre no los perdonará a ustedes. Yo creo que en esta parte del camino muchos están en la cárcel. No perdonan y no pueden recibir el perdón de Dios. No pueden caminar en libertad. El cielo permanece cerrado. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros pueda entender los principios del reino de los cielos. Están escritos, están establecidos. La ofensa en el corazón es una prisión y un ladrón que nos quita todo. Ahora muchas veces nosotros hacemos un análisis humano. Por supuesto, yo siempre soy mejor que el otro. Esa es la perspectiva natural de cada ser humano. Y
pensamos que el otro no merece mi perdón. ¿Quién alguna vez pensó así? Todos. El otro no merece mi perdón. Pero el perdón no se recibe por mérito. Si no, tú no hubieras recibido el perdón de Dios. Porque no merecíamos el perdón de Dios. Eso es muy importante que podamos entender, porque ahí cuando realmente entiendes que tú eres salvo por gracia, no por mérito, te bajas un escalón tu orgullo y te das cuenta que no pudiste hacer nada por tu salvación. Fue gracia y misericordia. El perdón no es mérito, es gracia inmerecida. El galareno, el endemoniado que tenía miles de demonios, cuando él se encuentra con Jesús, él necesitó gracia inmerecida porque no pudo liberarse ni salvarse solo. Estaba completamente dominado por demonios. Y Jesús le valoró tanto a ese galareno que dijo: lo que yo voy a morir por este, yo voy a dar mi vida por este, yo le voy a regalar el perdón a este endemoniado. Y le dio su gracia inmerecida y le liberó y le salvó de su condición. Y ese tipo se fue y predicó a 10 ciudades. Fue más evangelista que cualquier otro. Recibió la gracia inmerecida. Pero tú y yo, delante de Dios, aunque no hayamos hecho lo del galareno, necesitamos la misma gracia. Porque no tenemos mérito para alcanzar nuestra salvación. No podemos hacer nada para recibirlo, solamente creer. Por eso tú y yo necesitamos la misma gracia inmerecida que el galareno. Por esa misma gracia perdonamos a otros, no porque merecen. Puede ser que la condición del otro sea como el galareno, pero le perdonamos por gracia y misericordia, porque recibimos más gracia y misericordia. Eso es lo que Jesús está enseñando con la historia de Mateo 18. Que delante de Él, nuestra deuda es mayor que la que tenga cualquier persona con nosotros. Y Él igual nos perdonó todos nuestros pecados. Tremendo. Jesús lo hizo primero por nosotros. Y ahí es tan importante también el perdonar inmediatamente. Yo creo que el perdonar inmediatamente realmente muestra la madurez espiritual y cuánto hemos conocido a Jesús. Proverbios 19:11 dice: las personas sensatas no pierden los estribos y se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Eso es perdón inmediato. No es ignorar.
es perdonar inmediatamente. O sea, alguien te ofende, pero eso no entra en tu corazón. Tú inmediatamente le perdonas y le sigues tratando de la misma manera. Muchas veces nuestro perdón es de boca para afuera, pero no de corazón. Y yo creo que ahí quizás esté la cárcel de muchos, que boca para afuera han perdonado, pero ya no quieren hablar con la persona ni le quieren ver y le desean que cualquier cosa mala le suceda. Y yo creo que hay 3 niveles. El primero es confesarlo con la boca. Confesar perdón con la boca. El segundo es hacer bien. El tercero es desear bien. Hace un tiempo atrás hablamos del rey David, que verdaderamente mostró que tenía esos 3 niveles con Saúl, que constantemente le perseguía y le hacía mal. Realmente le deseaba bien. Hasta cuando el rey Saúl muere, llora tan tremendamente y hace duelo tanto tiempo, porque le amó a pesar de todas las injusticias. Y yo creo que de eso estamos hablando, de ese amor verdadero. Y ese amor verdadero, ese perdón verdadero, se manifiesta en la persona de Cristo. Romanos 12:18 nos dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. El enemigo del perdón es el que siempre cree que tiene razón. El enemigo del perdón es el que siempre cree que tiene razón. No tiene luego culpa. Inmediatamente está a la defensiva. Esa soberbia escondida. Por eso es importante siempre primero ir al perdón y no nunca a la discusión. Cuando hablamos de llegar a la libertad completa o al más alto nivel del perdón, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús. Jesús, cuando estaba en la cruz, cuando Él estaba siendo crucificado, o cuando ya había sido crucificado, dicen que el crucificado le cuesta respirar. En realidad los crucificados mueren por asfixia, porque cuando pierden la fuerza en los brazos y en las piernas para estirarse para arriba, su pulmón colapsa. Jesús estaba ahí apenas respirando, se estaba muriendo. Y estaba mirando a los hombres que le habían crucificado, que estaban echando suerte sobre su ropa. ¿Quién se quedaba con su ropa? Y estaban haciendo chistes, me imagino, porque estaban acostumbrados a esto. Jesús le dice a ellos, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Eso es impactante. Y uno se pregunta, porque muchas veces decimos, no, Él sabe muy bien que eso me molesta. Y empezamos a levantar el dedo y decir esto y aquello. Y yo pregunto, ¿y estos hombres no sabían? Jesús era el tipo más famoso en Israel en ese tiempo. Todo el mundo sabía que Jesús sanaba. Todo el mundo sabía que Él andaba haciendo bienes. Todo el mundo sabía que era inocente. Todo el mundo sabía que Él fue crucificado por celos y envidia de los fariseos. Todo el mundo lo sabía.
Y estos hombres también lo habían escuchado, de seguro. Pero Jesús le dice al Padre, perdónales. En otras palabras, creo que lo que él dice es, ellos no entienden todavía. Ellos no me han conocido. Y yo quiero que ellos reciban mi perdón. Porque aunque me hayan clavado en la cruz, yo quiero su salvación. Yo estoy seguro que esa compasión, ese nivel de compasión, solo podemos adquirir en la intimidad con Dios. Porque nuestra carne, en primer lugar, no quiere perdonar. No quiere el bien del que nos ofendió ni que nos hirió. Y acá Jesús, como diciendo, yo quisiera que estos tipos se salven. Quiero verlos en el reino de los cielos. Quiero gozarme. Quiero que lo que yo hago ahora, mi sacrificio, mi vida en la cruz, sirva para que ellos también sean salvos. Qué tremendo nivel de perdón y de gracia. Dice Jesús, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, mientras echaban suertes para ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. Jesús no solo perdonó, sino intercedió por estas personas. Yo creo que esa es una clave muy importante. Interceder, pedir a Dios por las personas que han herido nuestro corazón. Pedir a Dios por estas personas. Empezar a bendecir a estas personas. Jesús intercede por ellos en medio de su dolor. Él ha entendido la gracia y el perdón. Qué tremendo. Cuando hemos entendido esa gracia que recibimos de Jesús, también adquirimos ahí la gracia para perdonar a otros. Cualquier ofensa, inmediatamente. Recuerda, Jesús te perdonó sin que lo merezcas. Yo perdono no porque otros merecen, sino porque vivo de la gracia y en gracia. Nunca analicemos más. Esto es un argumento que ha venido del mundo. Si el otro se merece o no se merece. Nosotros recibimos por gracia, no por mérito, y damos por gracia y liberamos perdón. El perdón trae libertad y autoridad en el reino de Dios. Y es tan importante, yo creo que necesitamos entender ese principio. Cuando caminamos en el perfecto perdón, cuando ya nada nos puede detener, cuando simplemente todas las cosas que vienen a nosotros los perdonamos inmediatamente, nuestro corazón se libera. Nuestro corazón queda completamente libre. Y el Espíritu de Dios viene y empieza a fluir y empieza a mostrarnos el camino. Pero mientras hay cosas ahí que no estamos perdonando, estamos en prisiones.
donde ni Dios nos puede sacar mientras no decidamos. Porque Dios no nos obliga. Y Jesús dijo, eso es una enseñanza de Jesús, si no perdonas, no puedes recibir mi perdón. Es algo profundo. Y yo creo que hay, con un corazón simple, con un corazón sincero, cada uno tiene que analizar cómo está en el perdón, cómo está su corazón. Estamos en paz con todos, como dice Romanos. Y a veces necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre. Yo creo que siempre necesitamos eso. Yo me acuerdo de experiencias que he tenido. Una vez, una madrugada, escuché una voz que me decía, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. Y yo hice un chequeo mental porque me asusté, me desperté con esa voz que me hablaba ahí. Y encontré que todo estaba bien. Había una sola persona con la cual no estaba en paz, pero era culpa del otro. No era mi culpa. Entonces entendí que el Espíritu me estaba diciendo, eso no fue la pregunta, ¿hiciste todo por la paz? Y no, pues no. Y me fui, apenas salía el sol, me fui a pedir perdón. Y recibí el perdón, pero no cambió nada aparentemente con la otra persona. Y pasó un año y dije yo, ¿cómo voy a resolver esto? Y otra vez volví a escuchar esa voz. Y ahí yo dije, yo ya hice todo, así que no me venga otra vez con ese cuento. Y me mostró el Señor que pude ir un paso más. Invitarle a comer a mi mesa. Y obedecí. Y cuando invité a esas personas a mi mesa, ahí el Señor me mostró, ahora bendícelos. Y empecé a bendecirlos, a bendecirlos, a bendecirlos. Y empezó a fluir una bendición en mi boca. Cuando terminé de orar, estaban bañados en lágrimas. Y me dijeron, tanto hemos pecado contra ti. Necesitamos que nos perdones. Y ahí hubo libertad. Y ahí yo entendí que la segunda milla probablemente caminé por ellos. Porque Dios cuántas millas caminó por mí. Para alcanzarme y para volver a alcanzarme cuando había perdido el camino. Yo sé que el Espíritu Santo quiere traer libertad. Y lo va a hacer con cada quien que oye la voz de Dios y la obedece. Haz sincera tu corazón. No se trata de quién tú crees que eres. Se trata de quién eres realmente delante de Dios. Espíritu Santo, yo te doy gracias.
porque tú quieres llevar a tu iglesia a una libertad completa en ti. Y sabes cómo es nuestro corazón de engañoso y cuánto nos cuesta perdonar, pedir perdón y sobre todo liberar a otros verdaderamente. Perdonarle la deuda a otros significa que ya no nos debe. Y muchas veces queremos perdonar, pero queremos seguir diciendo que nos debe. Ayúdanos a liberar así como tú nos has liberado en la cruz. A perdonar así como tú nos has perdonado en la cruz. Espíritu Santo, yo te pido que hoy lleves a muchos a la cruz, al perdón completo, a la reconciliación contigo, Señor. El camino no es ir por otro camino y evitar, el camino es ir a pedir perdón y perdonar. Trae convicción a nuestro corazón, Espíritu de Dios. Ayúdanos a caminar en esos principios de la libertad y de la gracia, Señor. Danos más entendimiento sobre la gracia que hemos recibido de ti, para dársela a otros de la misma manera, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.